vamos a revisar las preguntas que van a entrar. Ya, probablemente también te las han mostrado en el preu, pero vamos a ver un poquito cómo leer estas preguntas. ¿Se ve cierto? Me espera un segundito, voy a cambiar de Wi-Fi. Ya. Ahora sí. Sí lo veo. Ya. Dame un segundo. Este es el mismo PowerPoint que llevamos revisando las últimas semanas sobre el análisis de los elementos internos, externos, el antes, durante y después de la lectura, que lo trabajamos en la mañana. Las capacidades de reconocimiento, que dijimos que eran las literales, de comprensión, de interpretación, de análisis, de síntesis y de evaluación. ¿Ya? También habíamos dicho que si bien esto eran como fórmulas matemáticas, al igual que eran fórmulas matemáticas, no siempre se llega de una sola forma al resultado, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a ver un poquito ahora tipos de preguntas. ¿Ya? Tenemos primero, ¿ves bien la letra o está muy chiquitito? No se ve. Ya. Primero tenemos el encontrar información literal en el texto. ¿Ya? Donde se va a encontrar todo Ajá. ¿Estás compartiendo pantalla, cierto? Se supone que sí. No la veo. No, se dejó de compartir. Ahora sí. Teníamos distintos tipos de preguntas. Habíamos hablado como el tema de las habilidades, ¿cierto? Tenemos entonces como primera tipo de preguntas las de encontrar información literal. O sea, aplicar la habilidad de reconocer dentro del texto. ¿Ya? Por ejemplo, voy a separar un poquito porque esto está como todo muy junto y es más difícil comprender. Bartolo Lara era un guaso joven al que todo le salía mal. En otoño se helaron sus chacras y en invierno se le perdió el sembrado. De puro acá se murió la vaca, así que Bartolo tiró el yugo, el arado, la rastra, el rastrón y partió. Este es un texto que se llama El roto que engañó al diablo. Recuerda que estamos viendo el tipo de preguntas literal, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo anterior, Bartolo Lara era un
campesino ocioso, un guaso joven al que todo le salía mal, un guaso adinerado, un guaso dueño de un gran fondo o un campesino pobre pero honrado. Aquí tenemos la información literal. ¿Qué sería Bartolo Lara en este texto? Era un... ¿La B? Súper bien, exactamente. Ahora que información literal es la que tenemos textual, la que podemos ver directamente en el texto. O sea, aquí lo dice. Bartolo Lara era un guaso joven al que todo le salía mal. Ya, hay preguntas que son así. ¿Qué es importante con estas preguntas? Muchas veces pasa, y es normal, y después más adelante vamos a practicar con otro tipo de textos, que uno tiende a pensar que porque está textual, esa no es la respuesta. ¿Te pasó ahora que creíste que la B podría no ser? Sí. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que siempre te dicen, por el hecho de que se refuerza mucho el inferir. Uno tiende a creer que, pucha, es que está textual, no puede ser esa. No. Dentro del primer tipo de preguntas, que son como las preguntas más fáciles, va a salir textual y siempre se van a ser tipo, así como de acuerdo a lo anterior. Bartolo Lara era un... Ya siempre te va a decir, se puede inferir que, se puede sintetizar que, siempre te va a indicar antes cuál es la habilidad con la que debes trabajar. Acá no decía ninguna, entonces iba directamente al primer nivel, que era el de reconocimiento. ¿Ya se entiende más o menos cómo reconocerlas? Sí, dependiendo del enunciado de cómo te piden. Exacto, dependiendo si te dice inferir o sintetizar. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Mira. En este caso, la alternativa B, porque nos ofrece claramente la información aludida, o sea, la información que me están pidiendo, ya que se encuentra textualmente en el relato. O sea, estaba ahí, visible. Una estrategia útil en este tipo de preguntas es utilizar la técnica de subrayar con el fin, siempre con el fin de localizar la información solicitada en el enunciado. Aquí es importante que este tipo, muchas veces, en este tipo de preguntas, hay veces que las preguntas no están textuales, pero sí dicen lo mismo con otras palabras. Por ejemplo, la botella de Coca-Cola tiene una etiqueta roja. ¿De qué color era la etiqueta de la botella? A, azul, verde, B, verde, C, color sangre, D, gris, E, blanco. Estoy inventando. Si dice color sangre, ¿de qué color es la sangre? Roja. Roja. Ya puede que no te lo diga de la misma forma. O color carmesí. El color carmesí es el rojo. Ya son como posibles en ese ejemplo. ¿Ya? Entonces, igual, como te dije, siempre vamos a estar revisando todo este tipo de preguntas con textos ya más grandes. Luego tenemos... ¿Se entiende esa, cierto? Sí. ¿Sí? Ya.
como siempre te digo, después cuando ya vamos viendo los ejemplos un poquito más reforzados, se van a entender mucho mejor todavía. Luego tenemos las de interpretar. Acá dice que el interpretar el lenguaje metafórico, o sea, uno tiene que definir o reconocer qué es lo que nos quiso decir en el ejemplo, o en el texto. Tenemos acá el ejemplo. El diablo es tan diablo que hasta los diablazos le temen a sus diabluras. Ya, es un ejemplo complicado porque es muchos diablos. El diablo es tan diablo que hasta los más diablazos le temen a sus diabluras. También es del roto que engañó el diablo. Aquí dice, con la frase, hasta los más diablazos le temen a sus diabluras, el autor quiso decir que existen sujetos muy pervertidos, el mundo está lleno de sujetos malvados, el diablo ronda por todas partes, hasta el sujeto más perverso, hasta los sujetos más perversos temen del maligno, y el mundo está rodeado de demonios. De nuevo te leo la frase. El diablo es tan diablo que hasta los más diablazos le temen a sus diabluras. Según tú, la frase hasta los más diablazos le temen a sus diabluras, ¿cuál crees que podría ser la opción de esta pregunta? ¿Diablazo qué significa? ¿Y diabluras? Pongámosle diablazos como los más malos, y diabluras son las acciones que hace el diablo. ¿Me suena la D? ¿La D? ¿O la B de bebedero? ¿La barco? ¿Barco? Sí. Por ahí va. ¿Ya? O sea, esto también lo dice. ¿Ya? Pero lo que está pidiendo, o sea, ¿qué nos está diciendo? Lo vamos a cambiar para que lo entiendas, porque yo sé que es el diablo es tan, vamos a cambiar el segundo diablo por malo, hasta los malos, hasta los más malos, le temen a sus diabluras. Si lo ponemos así y leemos de nuevo, que hasta los más malos le temen a sus diabluras, ¿qué quiso decir el texto o el autor con que los más malos le temen a las diabluras del diablo? ¿Que hay una cosa que son más malos que el diablo? Algo así. Casi al revés, que incluso los más malos le temen al diablo. Que el diablo es tan malo, que hasta los más malos le temen al diablo. Entonces, acá la respuesta es la D. ¿Por qué? Los más malos serían los sujetos más perversos. Y si le temen las acciones, las diabluras, que eran las acciones del diablo, el maligno cambia, es como un sinónimo de diablo.
¿Ya? Entonces, existen sujetos muy pervertidos. Eso se podría... Control Z, control Z, control Z, control Z. Se podría decir por diablazos, que son los sujetos muy pervertidos. Pero no nos está preguntando si existen o no sujetos pervertidos, sino que a qué se refiere con que esos sujetos pervertidos le temen a las diabluras. Yo lo inferí como que no decía esa palabra pervertido, por eso no lo puse A. Uh-huh. Es que los pervertidos son malos. Partamos por ahí. Se podría considerar malos. Quizá, depende. ¿Okay? El pervertido tiene varios significados, ese es el tema. Está el pervertido que tiene que ver con el tema más sexual, pero pervertido también tiene que ver mucho con el problemas de maldad. ¿Ya? Luego la B, que era la que tú mencionas, también lo dice. El mundo está lleno de sujetos malvados. Exactamente. Aquí dice los más diablazos. Dijimos los más malos. Pero nuevamente no nos estaba preguntando qué era lo que hacía o si existían o no personas malas. La tercera también se podía inferir. El diablo ronda por todas partes. Puede ser, pero no hay nada en el texto que nos diga, o por lo menos de esa frase, no hay nada en el texto que nos confirme esa idea. El mundo está rodeado de demonios. Tampoco lo dice de alguna forma. ¿Te fijas? Sí. Entonces, hasta los sujetos más perversos, los más malos, los más diablazos, le temen del maligno. El maligno era el diablo porque era el más malo de los malos. Entonces, en este tipo de preguntas, uno tiene que ir viendo, siempre estar atento. ¿Qué es lo que me está preguntando? ¿Me está preguntando sobre los sujetos malvados? No como ellos como tal, sí sobre ellos, pero no de ellos. Sino, quiso decir a quién le teme. ¿Ya? Otra cosa importante para entender este tipo de preguntas son los verbos. Los verbos siempre, pero siempre, son la base para reconocer las preguntas. Temen. Fíjate que es la única que habla de miedo. Temen. Y acá tenemos, se pueden concluir que la D, porque se vincula simbólicamente con un sujeto de aspecto perverso, sagaz y pillo en su forma de actuar, pero que en el contexto de la lectura es temeroso del poder maligno del verdadero demonio. O sea, un demonio era el diablo real y el otro era una persona que era muy mala. En este tipo de preguntas se busca deducir significados implícitos, por lo que se sugiere rastrear en el texto todos los datos que sean útiles para sostener la interpretación, para mantener la idea. ¿Ya? ¿Lo entiendes bien? ¿O está complicada? Muy complicada. No, está bien. ¿Va bien? Ya. Luego tenemos la tercera, que aquí ya viene el tema de inferir. Aquí tenemos
desarrolla la destreza de inferir aquellas ideas que no están de forma explícita. En este caso son contenidos que se encuentran ocultos y se interpretan a través del análisis contextual de esto, o sea, de lo que nos dice, para darle una mayor intencionalidad. Entonces, tenemos la misma frase, del mismo ejemplo anterior. El diablo es tan diablo que hasta los más diablazos le temen a sus diabluras. ¿Ya? Recuerda que en la pregunta anterior habíamos dicho que hasta los más malos le temen al diablo, ¿cierto? Acá tenemos entonces, dice, de acuerdo al fragmento anterior, el mismo que ya habíamos leído, se puede inferir, o sea, se puede sacar la idea de que nadie puede igualar al diablo en maldad. Debido a su maldad, el diablo es un sujeto superior. El diablo es un ser vanidoso y soberbio. Pese a su maldad, el diablo actúa en base a su ingenuidad. El diablo es una mezcla de maldad y piedad. Yo creo que podemos descartar el elefante porque no dice que era piedad. Bien, súper bien, muy bien. ¿Cuál más se podría, en ese mismo sentido, de la misma forma que lo hiciste, cuál otra se podría descartar? ¿Qué significa vanidoso y soberbio? Que es creído, que es una persona creída y que él se cree el mejor que los demás. Creo que no dice eso. Bien, súper bien, exactamente, no lo dice. Muy bien, entonces se descarta la E. Vamos a tachar. Y descartamos la C porque tampoco lo dice. Y no da ninguna idea de que se pueda entender eso. ¿Ingenuidad? ¿Qué significa? Ingenuidad es como los niños, que son personas que le creen todo a los demás. Creo que tampoco nos dice eso. Muy bien. Nos queda la A y la B. El diablo es tan diablo. O sea, quiere decir que el diablo es tan malo que hasta lo más diabloso que sería como era que tan malo. Ajá. Le temen como igual. Exacto. Igual a su acción mala. Sí, mira, te lo voy a escribir de otra forma, pero vaya en un súper buen análisis. Eso es lo que nos está diciendo en palabras más sencillas. Se refiere como el diablo es tan malo que hasta lo más malo, o sea, otra persona que es tan mala es igual que la acción del diablo, ¿no? ¿Algo así? Casi, o sea, hasta los más malos le temen a las acciones del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es incluso más malo que ellos. A eso se refiere. Nos dice hasta lo más malo, creo que se refiere como otra persona, ¿o no? Claro. Hasta las personas más malas, el diablo es tan malo que hasta, lo vamos a cambiar así, hasta las personas más malas
que tiene igual acción del diablo, ¿no? Exacto. Entonces, nadie puede igualar al diablo en su maldad, o debido a su maldad, el diablo es un sujeto superior. Es que como dice como la persona que era igual como la acción del diablo. Entonces como no dice, no está diciendo como nadie es superior. No habla de sujetos superiores, ¿cierto? Sí. Pero el texto dice que era como. Sería como igualdad, ¿no? La acción de maldad, ¿no? Al contrario. Dice que como el diablo es tan malo, incluso las personas malas... A ver, ¿cómo te lo explico? Déjame pensar un poquito. Digamos que tú eres la persona, el dios de las matemáticas. Pongámoslo así. Tú eres el dios de las matemáticas. ¿Hay algo más arriba que un dios? No. Se supone que no, quizás no sabemos, pero no hay nada más. Dios es como el mayor, ¿cierto? Entonces, si yo te digo, y es el dios de las matemáticas, incluso los matemáticos más matemáticos no pueden superar al dios de las matemáticas. Podríamos decir como que la persona es tan mala, pero como similar a la acción del diablo. Similar, claro, pero el diablo sería igual o más malo que los malos. ¿Más malo? Más malo, exactamente. Eso es lo que quiere decir. Que por más malas que sean algunas personas, el diablo es más malo aún. Ya creo que sería que el diablo es tan malo que la persona más mala tiene como igual a la acción del diablo. Como algo similar. Similar. Recuerda que el diablo es más malo que ellos, entonces no pueden igualarlo. Pero temen no significa igualar, ¿o no? Temen. ¿Ah? Temen. Temen es que le tienen miedo. Pensé que temen era igual. No, le temen, le tienen miedo. Ahora, voy a sacar y vamos a cambiar aquí. Le tienen miedo. Dale de nuevo. Ahora sí, ya descartamos 3, nos quedaba la A y la B. Diablo es tan diablo que hasta los más diablazos le tienen miedo a sus diabluras. ¿Barco? ¿Barco? Sí. Veamos. La respuesta era la A. ¿Ya? Si bien la barco podía ser en alguna parte del texto, ¿nos daba a entender que era un sujeto superior? ¿O nos daba a entender que nadie podía tener el mismo nivel de maldad? ¿Sujeto superior como una persona que supera al otro? Claro. Es que yo creo que pensaba que eso quiere, porque dice que que dice como hasta el diablo es tan malo, entonces como sería como superior a otro. Sí. Ahora, debería decir acá, quiero ver si explica por qué la B no se podía... Ya entendí. Recuerda que sujeto superior es alguien mejor. Cuando es un superior significa que es un sujeto mejor que el otro.
en ese tema. Pero acá dice que le tienen, este texto dice que le tienen miedo porque es muy malo, pero tampoco dice que es mejor. Solo está diciendo que le tienen miedo. Y donde dice hasta lo más malo, Ajá. y eso no es como superior, ¿no? Podría serlo, pero él lo está sacando desde otros lados, no directamente de lo que se puede sacar de esta frase directamente. ¿Como ¿Ya? el significado? ¿Como el más importante del significado? Exacto. Ah, ya. ¿Ya? Ahora, sé que este ejemplo es difícil. ¿Por qué? Porque ambas pueden servir. Ya estoy tratando de entender cómo explicarte esto. Es que el debido es una palabra. Es palabra clave. ¿Ya? Eso es importante, sí. Recuerda que igual lo vamos a Debido, decir. podemos decir como por esa razón. Exacto. Ya siempre los verbos son los que te van a guiar la respuesta. ¿Ya? Igual vamos a ver después más ejemplos de esto. Yo sé que está aquí un poquito difícil y incluso a mí me cuesta un poquito explicarte el por qué era la A. Ya, pero dice, por ejemplo, aquí la explicación dice que corresponde a una inferencia válida ya que corresponde a la conclusión que se desprende de la cita. Ya recuerda que ¡ay, no me pesca! Las inferencias son conclusiones. Son conclusiones que uno puede sacar de los textos. Entonces dice, según el fragmento, el diablo es un ser al que nadie se asemeja, nadie se parece a él, por lo que se podría concluir que nadie lo puede igualar en maldad. Sin embargo, ahí tienes razón que también se puede interpretar como que es un ser superior. Pero me hace sentido, y lo que me hace ruido ahí es que si superior se refiere a alguien mejor y la maldad te hace ser mejor que otra persona. Eso es lo que me hace ruido. ¿Está diciendo que si la maldad puede superar a una persona? ¿Eso? La maldad, el ser malo, te hace mejor que otra persona. O que otro ser. Eso es lo que me hace ruido, a mí por lo menos, de la letra B. Te hace más malo, pero no te hace ser superior que otro. No sé si se entiende esa idea. Sí, se entiende. Ya, es por eso por lo menos que yo personalmente descartaba la B. Porque no puedes ser superior o más que otra persona si eres tan malo. Eres más malo, pero no eres mejor. Superó creo que sería como mejor, como cosa con una persona que tiene como experiencia o como beneficio, ¿no? Sí. Sí, el que está más arriba. Ya. Y ese es el último tipo de pregunta. ¡Wow! Esos son por lo menos más o menos las 3 tipos de preguntas que nos van a hacer en la prueba. Ya, creo que ya el fin de semana, sábado y domingo no vas a poder, me dijiste. El domingo puedo. Ya, el sábado no. No, el sábado no. Ya, y el domingo entonces tomamos 1 hora y media. ¿Puedes más temprano? ¿A qué hora puedes? ¿Lo hacemos a las 11, a las 10:30 o a las 10? ¿A las 10? Ya,
Y así nos tiramos tranquilamente de las 10 y así yo después alcanzo a ir a cocinar tranquila y todo el tema. Ya. Hago las cosas en la casa. Si termino muy tarde no alcanzo a cocinar para almorzar. Ya, bueno, pues. Ok. ¿Ya? Ya. ¿Te quedó alguna duda? Yo sé que es difícil. Sí. Lo sé. No tanto. No. Igual vamos el domingo, vamos a estar 1 hora y media. Entonces vamos a tener media hora de contenido. Ya. O 45 y 45, una cosa así. Ya. Ahí voy a revisar bien con los tiempos para que ejercitemos un poco y además tenemos que avanzar con los contenidos. Ok. ¿Ya? Ya. Chicos. Ya. Nos vemos el domingo. Ya. Muchas gracias. Adiós.